Calvin Myers era un nombre que resonaba en las conversaciones desde que tengo memoria. Crecí escuchando sobre él, un ícono de la medicina moderna, la primera persona en recibir ojos prostéticos. En aquel entonces, el mundo estaba al borde de una revolución tecnológica. La gente ansiaba avances que desafiaran la propia naturaleza humana. Para mí, sin embargo, eso siempre parecía lejano, casi fantasioso. Nacido ciego, me acostumbré al confort de la oscuridad. La ausencia de visión nunca me pareció una pérdida. Mis otros sentidos se agudizaron y aprendí a navegar por el mundo de una forma que muchos considerarían limitada, pero que para mí era familiar. Cuando surgió la oportunidad de ver por primera vez, me invadió una mezcla de esperanza y miedo. No se trataba solo de la promesa de la visión, sino de la posibilidad de experimentar algo totalmente nuevo. El mundo, para mí, siempre había estado construido por sonidos, olores y toques. La visión era un concepto distante, casi abstracto. El proceso para postularme al experimento no fue fácil. Pasé por una serie de exámenes y pruebas psicológicas, además de enfrentar una larga lista de espera. La ciencia detrás de los ojos prostéticos parecía sacada de una novela de ciencia ficción. Nanotecnología y biología regenerativa, combinadas para replicar el funcionamiento de un ojo humano, con mejoras. Los detalles sobre colores, profundidad y formas no eran más que palabras vacías para mí. Oía a los médicos hablar sobre ver, pero ¿cómo se describe algo como el color azul a alguien que nunca lo ha visto? Aún así, me inscribí, más por curiosidad que por la expectativa real de ser aceptado. Hasta que llegó la llamada. Fui seleccionado. Querían que yo fuera el próximo paciente en someterme al procedimiento. El entusiasmo y el pavor afloraron de inmediato. Decir que sí significaba abandonar la familiaridad de la oscuridad y sumergirme en lo desconocido. Me llevaron a una clínica de alta tecnología, rodeado de médicos, ingenieros y especialistas. Examinaron cada aspecto de mi cuerpo y mente. Las semanas que precedieron a la cirugía estuvieron llenas de ajustes en mi sistema nervioso y pruebas rigurosas. Mientras esperaba, tumbado en la cama del hospital, rodeado por el sonido rítmico de las máquinas, comencé a cuestionar mi decisión. La oscuridad, por más limitante que fuera, siempre había sido reconfortante. Ver el mundo podría traer una verdad perturbadora. Oía sobre las tragedias y horrores que las personas enfrentaban todos los días. Guerras, hambre, desesperación. ¿Estaba intercambiando la paz por una pesadilla visual? En la víspera de la cirugía, una sensación inquietante creció dentro de mí. Había algo perturbador en la idea de ver. Era como si estuviera abriendo una ventana hacia un horizonte desconocido y amenazador. Pero ya estaba decidido. En el fondo, algo me empujaba a seguir adelante, a pesar de las dudas. El día de la operación, el ambiente de la clínica parecía irreal. Las luces brillaban intensamente. Los sonidos de pasos y conversaciones técnicas resonaban a mi alrededor, pero yo estaba concentrado únicamente en el sonido de mi propio corazón. Cuando la anestesia me alcanzó, sentí como si estuviera flotando, y pronto el silencio se apoderó de mí. Desperté sintiendo una presión diferente sobre mis ojos, o lo que ahora eran mis ojos. Vendas cubrían mi rostro y un leve zumbido resonaba en mi cabeza. El médico explicó que el proceso de integración neural llevaría algunos días. Tendría que ser paciente. La visión, me dijeron, sería algo gradual, como aprender a usar un nuevo sentido. Pero no podía dejar de preguntarme, ¿qué pasaría si mis ojos prostéticos fallaban? Y, peor aún, ¿qué pasaría si funcionaban demasiado bien? Los primeros días fueron de una agonizante expectativa. Mientras las vendas permanecieran en su lugar, mi mente dibujaba imágenes de lo que podría ver. Luces, sombras, formas indefinidas. Me aconsejaron no crear expectativas, ya que la confusión inicial sería normal. Sin embargo,
Una preocupación se alojó en el fondo de mi mente. ¿Y si veía algo que no debía? Algo más allá de lo que el ojo humano puede percibir. A medida que se acercaba el día de la remoción de las vendas, la ansiedad aumentaba. Intentaba prepararme para lo que fuera que viniera, pero nada podría prepararme para lo que realmente vería. El día de la retirada de las vendas, el ambiente en la sala era tenso. Médicos y científicos me rodeaban, observando atentamente cada movimiento. Me concentré en el sonido de mi propia respiración, tratando de mantener la calma. El cirujano principal dio las instrucciones con una voz tranquila, pero apenas oía sus palabras. Todo lo que importaba era lo que sucedería cuando finalmente abriera los ojos. «Contaremos hasta 3», dijo el médico. «Abre los ojos despacio». El número 3 resonó en mi cabeza como el sonido de un martillo golpeando metal. Abrí los ojos lentamente, parpadeando ante la suave luz del ambiente. Primero, todo lo que vi fue un borrón, una neblina indistinta que no tenía sentido para mi mente. Parpadeé nuevamente y las formas comenzaron a tomar forma. Vi los contornos de los rostros a mi alrededor, sus ojos fijos en mí con una intensidad casi aterradora. Todos esperaban mi reacción, esperando que estuviera maravillado, pero no lo estaba. Algo estaba profundamente mal. El mundo a mi alrededor parecía distorsionado. Las formas no tenían sentido, como si estuviera viendo más que solo el espacio físico. Intenté concentrarme en los rostros, en las sonrisas de los médicos, pero había algo mal, algo que me causaba una creciente incomodidad. En la esquina de mi visión, sombras se movían, como figuras grotescas que parecían acercarse más con cada segundo. Parpadeé repetidamente, con la esperanza de que fuera solo un error de adaptación, pero la sensación de malestar solo aumentaba. Esa sala no estaba vacía. Veía formas indefinidas, criaturas que no pertenecían al mundo humano. No tenían una apariencia fija. Sus siluetas cambiaban cada instante, como si estuvieran en constante transformación. Miré a los médicos, buscando alguna señal de que ellos también veían lo que yo veía, pero sus rostros no mostraban nada más que calma y satisfacción. Para ellos, todo estaba normal, pero para mí, la sala estaba repleta de presencias extrañas. Quería gritar, quería arrancarme esos nuevos ojos de la cara, pero logré contenerme. Sabía que no podía perder el control allí, no delante de ellos. Hice lo posible por parecer tranquilo, forzando una sonrisa, mientras dentro de mí el terror comenzaba a apoderarse. Las semanas siguientes fueron un borrón de confusión y miedo. Durante el día, mi visión parecía normal, aunque incómoda, pero por la noche las cosas cambiaban. Las criaturas que vi en el hospital comenzaron a aparecer con más frecuencia. Al principio, solo en los rincones de mi visión, moviéndose entre las sombras, pero pronto comenzaron a acercarse. Estos seres eran imposibles de describir con precisión. Sus cuerpos no obedecían a ninguna forma conocida. Era como si estuvieran atrapados entre dos mundos, distorsionando la propia realidad a su alrededor. Podía sentir su presencia, un frío que se arrastraba por mi piel. Más perturbador aún era que parecían observarme. Mis nuevos ojos captaban sus formas con una claridad que me dejaba nauseado. Sus siluetas esqueléticas y fluidas invadían mis sueños, y pronto empecé a evitar cerrar los ojos, temeroso de lo que podría ver. Una noche, mientras me acostaba en la cama, sentí algo moverse debajo de mí. Estaba en completo silencio, con las luces apagadas, pero mis ojos prostéticos captaban cada detalle de la oscuridad a mi alrededor. Cuando miré al suelo, vi una de esas criaturas observándome. No tenía ojos, pero aún así podía sentir su mirada atravesando mi mente. Grité, pero nadie vino. Mis gritos parecían no atravesar las paredes, como si estuviera atrapado en una burbuja de pesadilla de la que no podía escapar. Lo peor era que nadie más podía ver lo que yo veía. El aislamiento me consumía.
Poco a poco, comencé a cuestionar mi propia cordura. Intentaba racionalizar todo como alucinaciones, parte de un proceso de adaptación neural defectuoso. Los médicos insistían en que eso era normal, una distorsión temporal de la percepción mientras mi cerebro se ajustaba. Visiones distorsionadas son comunes en las primeras semanas, repetían, como un mantra. Pero las sensaciones eran demasiado reales. Sentía el toque frío de las criaturas, oía sus susurros indescifrables y percibía un olor nauseabundo cada vez que aparecían. Cierta noche, algo cambió de forma irreversible. Estaba tratando de dormir, pero la sensación de ser observado era insoportable. Mi cuerpo entero estaba tenso. Sentí un peso en el pecho, como si algo estuviera presionando contra mí. Abrí los ojos y allí estaba una de las criaturas. Sus garras translúcidas presionaban mi pecho y su cara sin ojos estaba a centímetros de la mía. Su piel parecía derretirse, como cera goteando, y su presencia era sofocante, casi como si se estuviera fusionando con mi cuerpo. Intenté gritar, pero mi voz parecía congelada dentro de mí. La criatura inclinó la cabeza y sin labios abrió la boca para emitir un sonido profundo y perturbador. Ese ruido parecía no solo atravesar mis oídos, sino resonar dentro de mi mente. En ese instante me di cuenta de algo aterrador. Los ojos no solo me estaban mostrando alucinaciones, lo que veía era real, y esas criaturas estaban más allá de la comprensión humana. Con un esfuerzo desesperado, empujé a la criatura lejos de mí y me levanté bruscamente, sudando frío y con el corazón desbocado. La habitación estaba vacía. En el mundo real no había nada allí, pero mis ojos prostéticos mostraban lo contrario. Siempre estaban presentes, escondidas en las sombras, observándome, esperando. A la mañana siguiente al incidente, volví a la clínica en estado de completo desespero. El ambiente parecía diferente. Las luces fluorescentes zumbaban más alto de lo normal, y los rostros del personal estaban pálidos, casi apáticos. Relaté todo a los médicos, pero, como era de esperar, atribuyeron mis relatos al proceso de adaptación. «Eso es común», dijeron. «Son solo distorsiones temporales. Tu cerebro todavía está ajustando su nueva percepción». Eso era todo menos reconfortante. Pero, ¿cómo explicar el toque helado de las criaturas? ¿Cómo explicar el olor nauseabundo y la sensación de que algo se estaba acercando cada vez más a mí? Frustrado, volví a casa, más seguro que nunca de que algo estaba profundamente mal. Las visiones no cesaban. Se estaban volviendo más vívidas, más claras. Las criaturas comenzaron a aparecer con más frecuencia, y lo peor, se estaban acercando. Evitaba superficies reflectantes, como ventanas y espejos, porque era en ellas donde las criaturas parecían manifestarse de manera más clara. Siempre que veía mi reflejo, allí estaban, justo detrás de mí, como sombras listas para atravesar el límite del espejo y alcanzarme. Lo que realmente desató mi paranoia total fue un toque físico. Era una tarde aparentemente normal. Estaba sentado en el sofá de la sala, tratando de ver la televisión. De repente, sentí algo helado tocar mi brazo. Miré hacia abajo, y una de aquellas figuras amorfas estaba allí, deslizándose entre mis dedos. El toque era frío, más que cualquier hielo. Cuando intenté alejarme, la criatura agarró mi muñeca con una fuerza surrealista. Salté del sofá con el corazón disparado y balanceé el brazo hasta conseguir soltarme. Lo peor no fue el toque. Lo peor fue la sonrisa que esa cosa me dio. Una grieta grotesca que atravesó su rostro distorsionado, como si se estuviera burlando de mi reacción. A partir de ese momento, supe que no estaba lidiando con simples alucinaciones. Aquellas criaturas eran reales. Eran entidades que existían en algún tipo de plano paralelo, visibles solo para mí, gracias a mis nuevos ojos. El aislamiento mental que esta percepción me causó fue devastador. No podía contárselo a nadie sin parecer loco.
y cuanto más veía, menos creían en mí. Desesperado, decidí investigar por mi cuenta. Entré en foros en internet buscando otros relatos de personas que habían pasado por el mismo procedimiento ocular. Fue entonces cuando encontré un pequeño grupo de individuos que describían experiencias perturbadoramente similares. Cada uno de ellos relataba visiones de seres distorsionados, sombras que se movían en los bordes de su visión, y la sensación de estar siendo observados por esas entidades. Este grupo discreto estaba formado por expacientes, todos con historias que reflejaban la mía. Hablaban sobre una realidad invisible que ahora era expuesta por sus ojos prostéticos. Pero lo que era más inquietante era la teoría compartida por algunos de ellos. Esas criaturas siempre habían estado allí. Los ojos prostéticos no creaban alucinaciones, revelaban la verdadera naturaleza del mundo, una realidad que los humanos normales no podían ver. Al principio encontré esta idea absurda, pero poco a poco comenzó a tener sentido. Las criaturas no parecían ser simples fantasmas de mi mente. Se movían, interactuaban con el ambiente y parecían conscientes de mi presencia. Un miembro del grupo, en especial, capturó mi atención. Se llamaba Matilda y sus mensajes eran los más detallados. Describía criaturas similares a las que yo veía, pero con una precisión aterradora. También hablaba sobre una transformación física, cambios sutiles que comenzaron a aparecer en su cuerpo desde que pasó por la cirugía. Matilda creía que los ojos prostéticos no eran un error tecnológico, sino una puerta a otra dimensión, una barrera que los humanos no debían cruzar. Hablaba de un proyecto mayor, algo llamado Proyecto Horizonte de Eventos, una investigación militar secreta que estaría detrás del desarrollo de los implantes. Según sus descubrimientos, los ojos prostéticos fueron diseñados para explorar otras realidades, conectar nuestras mentes a planos más allá de la comprensión humana. En los días que siguieron, las apariciones de las criaturas aumentaron en frecuencia e intensidad. Objetos en mi casa comenzaron a moverse solos, como si las entidades interactuaran con el ambiente físico a mi alrededor. El aire estaba denso, pesado, y sentía una energía opresiva, como si algo estuviera a punto de suceder. Mis noches eran atormentadas por susurros en un idioma que no entendía, y las luces que antes me traían confort, ahora solo hacían las criaturas más visibles. Empecé a evitar espejos por completo. Cada vez que cruzaba el reflejo de una ventana o espejo, sentía una presencia detrás de mí, algo observando atentamente cada uno de mis movimientos. Las criaturas eran ahora parte de mi vida cotidiana. No importaba si estaba en casa, en la calle o rodeado de personas. Siempre estaban allí, visibles solo para mí. Entonces comenzaron los cambios físicos. Al principio eran pequeñas manchas en mi piel, casi imperceptibles, pero con el tiempo las manchas comenzaron a expandirse, formando patrones irregulares, como si algo estuviera brotando de dentro de mí. Recordé las descripciones de Matilda y supe que tenía razón. Las criaturas no solo me estaban observando, me estaban transformando. Desesperado por respuestas, contacté a Matilda. Ella me respondió casi de inmediato, sugiriendo que nos encontráramos en persona. Había más que necesitaba contarme, algo que no podía decirse en línea. Ella vivía a unas horas de distancia, así que acordamos encontrarnos en un lugar discreto, lejos de cualquier interferencia. Durante el viaje, mi mente estaba sobrecargada de pensamientos oscuros. Las criaturas estaban más cerca que nunca, casi como si supieran lo que estaba a punto de descubrir. Cuando llegué al punto de encuentro, sentí una tensión en el aire, como si el propio ambiente estuviera saturado con su presencia. Matilda ya estaba allí, sentada en una mesa al aire libre, esperándome. Cuando me acerqué, lo que vi me dejó sin palabras. Sus manos estaban cubiertas por una fina capa de algo translúcido, similar a la piel de las criaturas que yo veía.
Ella intentó esconderlas debajo de la mesa, pero ya las había notado. Nuestras miradas se cruzaron y en ese momento supimos, sin intercambiar una palabra, estábamos siendo transformados. Me senté a la mesa, aún procesando lo que estaba sucediendo. Matilda parecía más tranquila de lo que esperaba, pero sus ojos, los mismos implantes que los míos, tenían un brillo alienígena. La expresión de su rostro mezclaba resignación y aceptación. «Están a punto de terminar el proceso», dijo, levantando las manos para que pudiera verlas más de cerca. La fina capa translúcida que cubría su piel reflejaba la luz y había algo perturbadoramente orgánico en ello, como si su propia estructura se estuviera deshaciendo y reformulando. Ella explicó que las manchas comenzaron de la misma forma para ella, y con el tiempo crecieron, cubriendo gran parte de su cuerpo. Al principio solo era una picazón, luego vino el dolor. Ahora está claro, me estoy convirtiendo en una de ellas, dijo, con la voz tranquila pero cargada de un miedo sombrío. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Estábamos transformándonos, y nada podía hacerse para detenerlo. Le pregunté sobre el proyecto Horizonte de Eventos. Matilda miró a su alrededor antes de continuar, como si estuviera comprobando si nos estaban observando. El proyecto Horizonte fue un programa secreto, desarrollado hace décadas. Involucraba la manipulación de la percepción humana para explorar dimensiones paralelas. Los implantes oculares se basaron en esta investigación, creados para abrir la mente a esas otras realidades. Pero hay un precio. Los ojos no solo nos permiten ver esas dimensiones, nos conectan a ellas. Matilda reveló que creía que las criaturas estaban usando los implantes para moldear a los pacientes, transformándolos en algo híbrido. Nos están adaptando para algo más grande. Somos los puentes entre su mundo y el nuestro. La revelación trajo una ola de pavor que no podía contener. La transformación no era un simple efecto secundario. Yo estaba siendo preparado, moldeado para servir a algún propósito oculto. La incomodidad que había estado sintiendo, la pulsación bajo mi piel, la sensación de que algo estaba creciendo dentro de mí, ahora tenía sentido. Matilda continuó. Investigué más a fondo y descubrí que el gobierno está involucrado en esto. Lo que hicieron con nosotros fue solo el primer paso de un plan mayor. Estas criaturas no son solo habitantes de otra dimensión, son conquistadoras, y nosotros somos el primer estadio de una invasión. Los implantes nos transforman en portales vivos, a través de los cuales estas entidades pueden cruzar a nuestro mundo. La gravedad de lo que decía me golpeó con fuerza. No éramos víctimas de un experimento mal ejecutado. Fuimos elegidos, moldeados para ser los conductores de esa invasión. El miedo en el rostro de Matilda reflejaba lo que sentía. Si no encontramos una manera de detener esto, vamos a perder completamente quiénes somos, añadió, con la voz cargada de terror. En los días que siguieron, la sensación de ser observado aumentó. Las criaturas no estaban más restringidas al rincón de mi visión. Caminaban a mi alrededor, flotaban sobre mí mientras dormía, y su toque helado se volvía cada vez más constante. No había más fronteras claras entre el mundo físico y el plano interdimensional donde existían. Lo que comenzó a aterrorizarme aún más fue que no era el único que estaba cambiando. El ambiente a mi alrededor también se estaba alterando. Los objetos se movían solos, las sombras se alargaban de formas imposibles, y una presencia constante parecía llenar el aire de mi casa. Era como si estuviera viviendo en un espacio que ya no pertenecía completamente a mi mundo. Matilda estaba experimentando lo mismo. En una de nuestras conversaciones en línea, mencionó que el ambiente a su alrededor estaba doblándose, como si la realidad estuviera siendo moldeada por las criaturas. Las noches sin dormir, los días oscuros y las visiones cada vez más vívidas me estaban llevando al borde de la locura. Comencé a preguntarme si algún día lograría escapar de eso.
Cada paso que daba parecía llevarme más profundo al abismo. Sabía que no podría seguir así por mucho más tiempo. Necesitábamos respuestas, y rápido. Matilda mencionó a un hombre llamado Cheshire. Él solía trabajar para el equipo que desarrolló los implantes. Si alguien sabe cómo detener esto, es él, dijo con una chispa de esperanza en los ojos. El nombre Cheshire resonaba como la última posibilidad de salvación. Ella explicó que Cheshire se había alejado del proyecto años antes, tras descubrir algo que lo hizo abandonar todo. Ahora vivía recluso, fuera del alcance de los científicos y del gobierno, pero aún sabía más sobre el proyecto Horizonte de Eventos que cualquier otra persona. Sin más opciones, acordamos buscar a Cheshire. No sabía si encontrarlo traería las respuestas que necesitábamos o si nos llevaría aún más profundo en esta pesadilla, pero no teníamos elección. El tiempo estaba en nuestra contra. Mientras nos preparábamos para el viaje, el peso de la transformación se volvía cada vez más visible. Las manchas oscuras en mi piel se estaban expandiendo y el dolor era constante, un recordatorio de que algo estaba cambiando dentro de mí. Matilda también estaba empeorando, pero compartíamos la misma determinación: encontrar a Cheshire antes de que fuera demasiado tarde. La carretera hacia el escondite de Cheshire era sinuosa y desierta. Matilda conducía y yo observaba las sombras que se movían entre los árboles a lo largo del camino. Eran más audaces, más visibles. A cada kilómetro sentía que las criaturas nos seguían de cerca, como si nos estuvieran guiando hacia lo que fuera a suceder. Matilda estaba visiblemente afectada, las manchas cubriendo gran parte de su rostro y cuello. Sus ojos, brillando con ese resplandor sobrenatural, parecían aún más intensos. ¿Estás bien?, pregunté, sabiendo que la respuesta sería negativa. Ella solo asintió, sin decir una palabra, concentrada en la carretera. Sabía que estaba luchando por mantener el control, y yo estaba en la misma lucha interna. Cuando finalmente llegamos a la casa de Cheshire, el lugar parecía un mausoleo abandonado. La casa, envuelta por una densa vegetación, tenía ventanas rotas y puertas chirriantes, como si no se hubieran abierto en décadas. Bajamos del coche con cautela, sintiendo el peso de las criaturas a nuestro alrededor, cada vez más presentes, como si nos estuvieran rodeando. Llamé a la puerta y el sonido resonó en la casa vacía. Por un momento pensé que nadie abriría. Luego, la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de apariencia cansada y envejecida. Sus ojos eran profundos y había un cansancio profundo en su rostro. «Ustedes son los que han sido elegidos», dijo, sin rodeos. Su voz no tenía sorpresa, solo una aceptación fría y sombría. Sabía quiénes éramos y lo que nos estábamos convirtiendo. «Entren, no hay tiempo que perder». Dentro de la casa de Cheshire, el ambiente era opresivo. El aire estaba pesado, cargado de una tensión que no podía explicar. Las paredes estaban cubiertas de papeles amarillentos, gráficos complejos y diagramas que detallaban el Proyecto Horizonte de Eventos. En el centro de la sala había una mesa llena de equipos antiguos, monitores con imágenes que parpadeaban. Cheshire nos guió hasta una sala trasera, donde un único monitor mostraba imágenes de otros pacientes como nosotros, personas que habían pasado por el mismo procedimiento. En diferentes etapas de transformación, algunos ya casi irreconocibles como humanos. «Ustedes no son los primeros», dijo Cheshire, su voz baja y cargada de una tristeza que no esperaba. «Y definitivamente no serán los últimos. Todo esto es parte de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ustedes puede imaginar». Matilda y yo intercambiamos miradas. Lo que Cheshire estaba a punto de revelarnos parecía más profundo que cualquier teoría que hubiéramos escuchado. «¿En qué nos estamos convirtiendo?», pregunté con la voz temblorosa. Sabía que la respuesta sería terrible, pero necesitaba escucharla. Cheshire nos miró por un largo momento, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado.
Ustedes se están convirtiendo en puentes, respondió finalmente. Estos ojos prostéticos fueron creados para más que solo restaurar la visión. Abren su mente a dimensiones que los humanos no pueden comprender. Lo que ven, las criaturas, las distorsiones, es real. Siempre han estado ahí, al acecho en los márgenes de nuestra realidad, y ahora, con estos ojos, pueden verlas. Pero hay un costo. Sentí un frío recorrer mi espalda. Continuó. Estas criaturas son de un plano de existencia diferente. No están aquí solo para ser vistas, están invadiendo. Y ustedes, aquellos que recibieron los ojos, se están convirtiendo en algo capaz de existir en ambos mundos. Son las anclas que ellas necesitan para cruzar la barrera entre las dimensiones. Las palabras de Cheshire resonaron en la sala silenciosa, y la gravedad de lo que decía se asentó en mi mente. Yo, Matilda y todos los demás pacientes estábamos siendo utilizados. No éramos víctimas de un accidente. Habíamos sido elegidos como portales vivos para permitir que estas entidades invadieran nuestro mundo. ¿Pero por qué? Matilda finalmente encontró su voz, aunque temblaba por el shock. ¿Por qué nosotros? ¿Qué quieres decir con puentes? Cheshire suspiró y pasó la mano por su cabello canoso. Porque la humanidad está a punto de enfrentar algo mucho más allá de su comprensión. Estas criaturas no son meras aberraciones. Están moldeando la realidad para ajustarse a ella. Están preparando el terreno para una invasión completa. Y ustedes, los que tienen los implantes, son los primeros en sentir el impacto. Se están convirtiendo en una especie de híbrido, una fusión de humano y algo más. El miedo que se instalaba en mí era profundo y abrumador. ¿En qué nos estábamos convirtiendo? Miré mis manos, que ahora mostraban más manchas oscuras que nunca. Los cambios eran inevitables y se estaban acelerando. ¿Eso significa que estamos condenados?, pregunté, con la voz débil. Ya sabía la respuesta, pero escuchar las palabras de Cheshire sería el final de cualquier esperanza. Él sacudió la cabeza lentamente. «Aún tienen una elección», dijo, con su voz sombría. «Pueden intentar revertir el proceso, pero eso los dejará permanentemente atrapados en este plano, vulnerables a las criaturas que vendrán. O...» Se detuvo, observando nuestras expresiones antes de continuar. «Pueden aceptar la transformación, convertirse en algo más que humano, capaces de sobrevivir en ambos mundos, pero perderán todo lo que conocen sobre ustedes mismos». Sus palabras flotaron en el aire, pesadas e inevitables. Era una elección entre lo desconocido y la destrucción segura. Miré a Matilda, que estaba pálida y temblando. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y sabía que estaba luchando con la misma decisión que yo. ¿Y si elegimos la transformación?, pregunté, con la voz cargada de miedo y resignación. Cheshire me miró. Su expresión era de alguien que ya había presenciado esto antes. Si aceptan la transformación, se volverán como ellas, pero aún conservarán una parte de su esencia humana. Podrán caminar entre los mundos, ver y entender lo que ningún ser humano jamás podría. Pero será una existencia solitaria y tal vez dolorosa. Perderán su humanidad, pero ganarán algo más allá de la comprensión humana. El silencio que se apoderó de la sala era casi insoportable. Matilda, aún temblando, me miró con los ojos abiertos de par en par, sus manos translúcidas cerrándose en puños. Sabía que no quería rendirse. «No podemos esperar a ser destruidos», susurró, con la voz entrecortada. «Prefiero arriesgarme a perder quien soy que seguir viviendo con miedo de cuándo vendrán a llevarme». Entendí lo que quería decir. Aceptar la transformación significaba renunciar a cualquier esperanza de volver a ser humano. ¿Pero luchar contra esto? Estábamos luchando contra fuerzas que no podíamos comprender. Miré mis manos, que comenzaban a mostrar las mismas marcas de transformación que cubrían el cuerpo de Matilda. La elección ya había sido hecha por nosotros,
de cierta forma. Cheshire se levantó lentamente y caminó hasta un armario en la esquina de la sala. Regresó con 2 jeringas llenas de un líquido denso y oscuro. «Este es el próximo paso», dijo, ofreciéndonos las jeringas. «Ya han comenzado la transformación, pero esto acelerará el proceso. Si aceptan, estarán sellando su destino». Miré a Matilda y vi en sus ojos que estaba lista. Ella ya había tomado su decisión y no podía culparla. Vacilé por un momento, pensando en todo lo que estaba dejando atrás, pero en el fondo sabía que no había vuelta atrás. Tomé la jeringa de sus manos. Por un instante sostuve la jeringa en mis manos, sintiendo el peso físico y emocional de lo que estaba a punto de hacer. Este era el punto de no retorno, el momento que definiría mi destino. Miré a Matilda, que también sostenía la jeringa con la mano temblorosa. Sin decir una palabra, respiró hondo e inyectó el contenido en su brazo. Sus ojos se cerraron y por un segundo pareció paralizada. De repente su cuerpo comenzó a temblar violentamente y cayó de rodillas, sosteniéndose la cabeza, como si intentara alejar un dolor insoportable. Corrí hacia ella, pero Matilda levantó la mano, indicando que no debía acercarme. «Estoy bien», murmuró con dificultad. Su voz era baja, pero había algo nuevo en ella. Una fuerza, una certeza. «Puedo sentir. Ellos están dentro de mí». Esas palabras me impactaron con una fuerza que no esperaba. Sabía que, al inyectar la sustancia en mí, también comenzaría a sentir lo mismo. Ya había algo creciendo dentro de mí, y ahora eso se aceleraría. Con un gesto rápido, clavé la aguja en mi propio brazo. La sensación fue inmediata. Un frío intenso recorrió mi cuerpo, como si el hielo se esparciera por mis venas. Un dolor agudo me invadió, como si cada célula de mi cuerpo estuviera ardiendo por dentro. Mis piernas cedieron y caí al lado de Matilda, intentando respirar, pero era como si el aire hubiera sido succionado de la sala. El mundo a nuestro alrededor comenzó a distorsionarse. Las sombras de las criaturas que nos rodeaban se volvieron más nítidas, sus formas grotescas moviéndose con una claridad aterradora. Ya no eran solo presencias distantes, estaban aquí, entre nosotros, tocando nuestra carne, moldeando nuestro destino. El dolor era intenso, pero pronto comenzó a dar paso a algo más profundo. Sentí un cambio en mi cuerpo, no solo físico, sino también mental. Era como si una nueva percepción se estuviera desenrollando dentro de mí, una claridad súbita y perturbadora. El mundo a mi alrededor oscilaba y se distorsionaba, y por un instante pensé que estaba al borde de la locura. Pero entonces algo se calmó dentro de mí. Podía ver no solo lo que estaba ante mis ojos, sino más allá. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando un universo que antes estaba fuera de mi alcance. Las criaturas a nuestro alrededor ya no parecían grotescas. Al contrario, ahora tenían una presencia extraña y casi familiar. Sus formas, antes distorsionadas e incomprensibles, se volvieron más definidas. No eran solo monstruos, eran arquitectos de una nueva realidad. Estaban moldeando algo que aún no lograba entender del todo. Pero ahora yo formaba parte de eso. Matilda estaba a mi lado. Sus manos aún temblaban, pero había algo diferente en ella también. Sus ojos brillaban con una luz intensa, algo casi alienígena. Me miró y por primera vez desde que la conocí, había una expresión de paz en su rostro. «Ahora lo veo todo», dijo, su voz extrañamente tranquila. «No son solo invasores, son arquitectos. Están moldeando la realidad y nosotros somos parte de eso». Sus palabras resonaron en mi mente mientras intentaba procesar lo que decía. Y entonces, de repente, también comencé a ver. Todo a nuestro alrededor comenzó a fusionarse. El mundo físico, las criaturas y algo más allá de la comprensión humana. Era como si todas las capas de la realidad se estuvieran doblando unas sobre otras,
revelando una verdad oculta. Cheshire nos observaba en silencio, su rostro una máscara de comprensión triste. Sabía lo que estaba sucediendo, tal vez siempre lo supo. «Ahora entienden», dijo, la voz pesada de resignación. «Son los portadores de una nueva era. La humanidad no puede resistir esto. No comprenden lo que está por venir». Mientras Cheshire hablaba, las criaturas se movían a nuestro alrededor, no más como sombras, sino como seres completamente presentes. Podía sentir sus intenciones, sus emociones. No estaban aquí solo para destruir. Nos estaban transformando, adaptándonos a algo mayor, algo que trascendía el entendimiento humano. Miré a Matilda una vez más, y por un momento comprendí lo que estaba sucediendo. No estábamos simplemente siendo transformados en monstruos. Nos estábamos convirtiendo en algo más que eso, algo que pertenecía a ambas realidades. Ahora éramos puentes vivos entre los mundos, conductores del nuevo plano de existencia que se estaba formando. La realidad a nuestro alrededor comenzó a desmoronarse, pero de una manera que tenía sentido dentro de ese nuevo paradigma. Las paredes de la casa de Cheshire, los objetos, todo parecía disolverse en luz plateada y formas indefinidas. Era como si el tejido del universo se estuviera deshaciendo y reescribiendo ante nuestros ojos. Entonces, sucedió. El mundo a nuestro alrededor fue consumido por una luz plateada, densa y opresiva. Las criaturas que nos rodeaban comenzaron a atravesar la barrera dimensional. Podía sentirlas, no solo en la sala, sino dentro de mí. Estaban moldeándonos, reconfigurándonos para sobrevivir en la nueva realidad que estaban creando. El dolor regresó por un breve instante, una sensación de estiramiento y ruptura, como si mi carne estuviera siendo desgarrada y reemplazada. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Cada célula parecía fusionarse con las criaturas, con el mundo a nuestro alrededor. Y, en lugar de resistir, acepté. Era como si el último fragmento de mi humanidad se estuviera disolviendo, dando paso a algo mucho mayor. Me volví hacia Matilda y vi que ella ya había aceptado completamente la transformación. Su piel era translúcida, sus ojos brillaban con una luz intensa, casi alienígena. Me sonrió y en esa sonrisa había una comprensión profunda. «Ahora somos ellos», susurró, y por primera vez esas palabras no me dieron miedo. Trajeron una extraña sensación de propósito. Las criaturas a nuestro alrededor, ahora completamente visibles, ya no eran amenazadoras. Eran parte de nosotros, y nosotros éramos parte de ellas. El tiempo y el espacio a nuestro alrededor comenzaron a deshacerse. Podía sentir la barrera entre los mundos rompiéndose. Nos estábamos fusionando con algo más allá de la realidad que conocíamos. Cheshire observaba en silencio, su papel ahora terminado. Éramos los puentes, los conductores a través de los cuales estas entidades remodelarían el mundo. Cuando la luz plateada nos envolvió por completo, sentí el último fragmento de mi identidad disolverse. No había más dolor, no había más lucha, solo había aceptación. Me estaba convirtiendo en parte de algo mayor, algo que trascendía el concepto de humanidad. El tiempo dejó de tener significado. Ya no sabía cuánto tiempo había pasado. Las criaturas, antes tan temibles, ahora eran familiares. Nos guiaban no solo como seres físicos, sino como parte de un todo mayor. Matilda flotaba a mi lado. Su presencia era reconfortante, casi como si estuviéramos unidos por una corriente invisible. Podía ver las múltiples capas de la realidad, las dimensiones superponiéndose, vibrando en una armonía caótica. Todo estaba conectado, y yo, Matilda y las criaturas, éramos parte de eso. Lo que antes parecía caos, ahora tenía sentido. La Tierra, tal como la conocíamos, se estaba disolviendo, siendo reemplazada por un nuevo paisaje. Un mundo donde las leyes de la física y de la biología ya no se aplicaban. Cheshire, de alguna manera, todavía estaba allí, una figura solitaria y frágil,
en medio de la vastedad de lo que ayudó a desencadenar. Pero ya no formaba parte de esta nueva realidad. Nos miraba con reverencia y temor, sabiendo que no había forma de alcanzarnos. Él seguía siendo humano, mientras que nosotros habíamos trascendido. El colapso de la barrera dimensional estaba completo. Las criaturas caminaban libremente entre los humanos. Para aquellos que resistieron, hubo destrucción. Sus cuerpos se desvanecieron en brumas plateadas. Pero para algunos, la adaptación comenzó. La humanidad estaba siendo reformulada a la imagen de las criaturas. Yo flotaba sobre el caos, observando el proceso con una frialdad casi inhumana. Ya no había miedo, ni dolor, solo la certeza de que éramos parte de algo mayor. Podía ver el futuro, las próximas realidades que serían consumidas, los próximos mundos que serían remodelados. Matilda, a mi lado, también encontró su paz. Me miró una última vez y sin palabras, supimos que el ciclo estaba completo. El viejo mundo había desaparecido, y nosotros, ahora, éramos los nuevos arquitectos de esta nueva era, caminando entre dimensiones, conectando mundos, más allá de la comprensión humana. Lo que comenzó como un experimento humano se convirtió en la invasión de una realidad más allá de la nuestra. El protagonista y Matilda, al aceptar la transformación, se convirtieron en algo más. Puentes entre dimensiones y parte de un nuevo ciclo de creación y destrucción. El antiguo mundo desapareció, y una nueva orden, liderada por estas entidades interdimensionales, comenzó.